Estamos de regreso en línea directa y aquí están en el estudio los candidatas al Senado de la República, primera fórmula que hemos invitado, todos aceptaron participar en este formato de 1 hora. Tendremos que ser muy precisos con los tiempos y los temas, los que han planteado los ciudadanos, temas que interesan a los sinaloenses, y escuchar sus propuestas es el objetivo central de este espacio que abrimos en línea directa. En este formato plantearemos preguntas, escucharemos el diagnóstico de las candidatas y candidatos y por supuesto ustedes podrán comparar qué proponen para resolver la problemática de la economía, de la salud y de la seguridad. Ahí los 3 temas, hay 4 temas, pero no nos daban los tiempos. El tema de salud, seguridad y economía son los que más han planteado los ciudadanos en estas últimas 2 semanas que hemos estado hablando con la audiencia. Y bueno, pues sin más, permítanme presentarles aquí esta mañana en el orden en que fueron registrados los partidos políticos y cómo van a aparecer en las boletas electorales en la próxima elección del 2 de junio. Paloma Sánchez, candidata de PRI, PAN, PRD. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Víctor, por esta invitación. Buenos días a mis compañeros. Jesús Valdés, candidato del Partido Verde. Jesús, bienvenido. Muy buenos días, Sinaloa, muy buenos días, Víctor, muy buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Gracias. Fernanda Rivera, ¿cómo estás? Muy buenos días, del Partido Movimiento Ciudadano. Muy buenos días a todos mis compañeros, a todos los ciudadanos que hoy nos escuchan. Gracias. Jesús Estrada Ferreiro, del Partido del Trabajo, bienvenido. Buenos días, Víctor, buenos días a todo el auditorio y ojalá que nos estén escuchando todos. Sí, creo que hay mucha gente interesada en escucharlos, conocer sus propuestas. Y hoy también quiero comentar que estaba invitada la candidata de Morena, Imelda Castro, pero desistió. No va a participar. Anoche que no estaba en condiciones de participar, así que declinó participar en este debate la candidata de Morena. Pues ni modo. Creo que ella se perdió la oportunidad, ¿no? Bueno, los temas. Primero, vamos a lanzar una pregunta a manera de diagnóstico. Nos dirán las candidatas y candidatos cómo estamos en materia de economía, con que vamos a iniciar, y nos darán su propuesta. Tendrán 2 minutos. Y yo voy a tomar en este momento el celular para, con un cronómetro, ser muy equitativos con los tiempos, y que ustedes puedan pues también medir ahí en casa. Vamos a iniciar de cero en todos los casos y serán 2 minutos para sus participaciones. Bien, pues vamos a arrancar de lleno con los temas. El principal tema que los sinaloenses consideran, principal problema que hay que resolver en Sinaloa es la economía, lo que tiene que ver con el estado de Sinaloa. Y la pregunta es, si vamos a iniciar con Paloma Sánchez, candidata de PRI, PAN, PRD, ¿cuál es en estos tiempos el principal problema, el principal reto y problema de la economía del Estado y qué propone para enfrentarlo? Paloma. Muy buenos días. Primero, presentarme. Soy Paloma Sánchez y soy candidata por la coalición PRI, PAN, PRD y aliados como el PAS. Han pasado 48 horas y no sabemos nada del secretario de organización del PAS, nuestro compañero Luis Alonso García Corrales, y de nuestro amigo Juan Francisco Cerón. Lo último que sabemos es que se los llevó una patrulla del municipal, decir y exigir a las autoridades que los queremos de regreso. Luis y Francisco los estamos esperando. El 50% de nuestra economía depende del sector servicios, un 30% actividades primarias y el resto de la industria que tenemos. Necesitamos aspirar a más. Se necesita planeación, inversión y una mejor estrategia. En este año podríamos caer un 10% del Producto Interno Bruto por falta de apoyos al campo, a la pesca y a la ganadería. Están por perderse 3 millones de toneladas de maíz. No hay infraestructura suficiente. Dejaron de venir los recursos para las carreteras y los puertos no tienen capacidad. Para que crezca la economía, necesitamos traer inversiones. Deberíamos de aprovechar el nearshoring. Y para esto se necesita combatir la inseguridad y la corrupción. Por eso propongo recuperar la financiera rural, los más de 30 programas que quitaron a los productores, pescadores y ganaderos, gestionar mayor inversión para las carreteras y su mantenimiento, devolver el carácter civil al control de puertos y aduanas, actualizar el marco jurídico de planeación a nivel nacional, vigilar los tratados de libre comercio para que beneficien a Sinaloa, fomentar la apertura a nuevos parques industriales, acercar los puertos de Sinaloa al mundo. Desde el Senado vamos a incentivar el nearshoring, espacios industriales,
proximidad entre proveedores y logística, facilidad para hacer trámites y mantener la división de poderes, incentivos fiscales, mano de obra calificada. Y seamos honestos, tenemos que combatir la corrupción. Esto afecta el desarrollo económico. Se dejaron de hacer licitaciones y todo se lo dan a los familiares y amigos del gobernador. Jesús Valdés, misma pregunta. ¿Cuál es en estos tiempos el principal problema de Sinaloa y qué propones? El reto de la economía en Sinaloa es mejorar la competitividad. Nubia Ramos y su amigo Chuy Valdés proponemos las siguientes reformas y acciones basadas en la experiencia que tenemos como alcaldes. En la Cámara de Diputados locales, federales, estuvimos en comisiones de Economía y Presupuesto, así como secretario de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa. Juntos haremos una reforma agropecuaria para tecnificar el campo, diversificar los cultivos, una nueva ley de aguas, mejores precios de garantía para nuestros agricultores de la mano de los industriales y de un apoyo específico del gobierno. En la pesca proponemos renovar la flota pesquera con motores nuevos y subsidios de combustible marino para todas las embarcaciones. Para la ganadería, un crédito a la palabra, construcción de plantas de alimentos por regiones, rastros, TIF y sobre todo mejorar el estatus sanitario. Para atraer la inversión de grandes empresas industriales y de manufactura que generan más empleos mejor pagados, haremos una reforma energética para generar más energías limpias a bajo costo como la marítima, eólica y solar. Gestionaremos más presupuesto gubernamental para obra pública, como construcción y mantenimiento de presas, rehabilitación de nuestras carreteras, programa de pavimentación de calles a colonias, programas de plantas tratadoras de agua y sobre todo nuevos rellenos sanitarios, así como edificación de vivienda. Vamos a trabajar de la mano de los transportistas para gestionar un subsidio y créditos para renovar sus flotas de unidades a híbridas o eléctricas. Impulsaremos también un programa de promoción turística internacional. Apoyaremos el turismo regional en las playas de todo Sinaloa. Haremos proyectos de nuevos malecones con áreas de convivencia y restaurantes para fortalecer nuestra gastronomía. Y en el destino de Mazatlán y Topolobampo promoveremos la llegada de nuevas navieras. Muy bien, muchas gracias. En el orden en que fueron registrados los partidos, Jesús Estrada Ferreiro, candidato del Partido del Trabajo, ¿qué propone para resolver el principal problema de la economía sinaloense? Y en su opinión, ¿cuál es el principal problema de la economía regional? Mira, Víctor, y al auditorio se le digo, los candidatos, la candidata y candidato, mientras se dieron el uso de la voz, hace con una carta a Santo Claus. Pues yo quisiera eso y más, y me uno a lo que están pidiendo, pero hay que saber cómo hacerlo. No nada más pedir. Entonces, saber cómo hacerlo, lo sé yo. Y sé cómo legislar, porque eso es muy importante. Que la ley establezca todas las condiciones, los lineamientos, etcétera, para poder operar un sistema económico, político, social en un país. La gobernabilidad, la gobernanza y la capacidad de administración auténtica y honesta y correcta de un país está en manos siempre de un presidente de la República actualmente. Necesitamos desde el Senado de la República lograr que se respete el Estado de Derecho, que no se tomen decisiones a capricho y que todos los programas que han propuesto ahorita los compañeros, que corresponden a presidentes municipales más que a senadores, más que a legisladores, se conviertan en ley. Pero esa ley debe tener dientes, principalmente que los legisladores del país, diputados, senadores, como se llamen, legislen con base en la Constitución, que no se contrarie a la ley de la Constitución. ¿Por qué? Porque eso hace que trastoque el Estado de Derecho y saca beneficios para el sector empresarial o para el sector laboral, para el sector pesquero, para el sector fulano de tal, y no hay equidad. Aquí en las propuestas nuestras, como para el Senado, propusimos una financiera agropecuaria, no para los agricultores, no para los pescadores, no, para todos juntos, pescadores, agricultores y ganaderos. Y los lineamientos los establecimos también. Yo sé que 2 minutos es poco tiempo para esto. Yo le digo a la gente, confíen en nosotros. Yo fui presidente municipal 2 veces y sé cómo administrar un país, no nomás un municipio. Bien. Y para administrar un país, desde el Senado vamos a poner los lineamientos. Muy bien. Fernanda Rivera, misma pregunta, candidata de Movimiento Ciudadano. ¿Qué principal problema detectas en economía y qué propones para resolverlo en Sinaloa? Muy buenos días de nuevo a Sinaloa y nos unimos a la causa de queremos que regresen Luis
Y Francisco, es muy lamentable lo que se ha vivido en estos días y estamos con las familias de igual manera, el Movimiento Ciudadano. Fíjate, Víctor, que yo creo que la preocupación de todo el Estado es la economía, es la que rige un Estado. En el 2023 nada más tuvimos un porcentaje de un poquito crecimiento, que es el 1.4, a comparación que fue Sonora, a comparación que fue Jalisco. En este sentido, y nos queda claro que no hay un orden, que no hay un plan estratégico de los gobiernos, tanto federal como estatal, y que a veces solamente se deciden por cuestiones electorales, familiares, etc., cosas que no las puedes tapar con un dedo. En ese sentido, cuando no hay una claridad de un gobierno, no hay un crecimiento, no hay una certidumbre política, no hay una certidumbre política económica. Por eso yo creo que se necesita lo que es una reactivación, pero una real reactivación en base a los ciudadanos. A ver, todos sabemos que existía el CODECIN y que hoy lo toma gobierno y que es parte de una burocracia, que no tiene funciones, y desde el CODECIN, desde la conformación de los ciudadanos, pues había un plan estratégico que llevaba un rumbo. Los ciudadanos son quienes deben de decidir ese rumbo, y sobre todo porque a los empresarios les interesa invertir en su dinero y quieren esa certidumbre de la cual te comento. Y yo creo que se deben de crear esos órganos de planeación y sobre todo ver las prioridades. Por ejemplo, también existía otro plan, que es el Plan Conecta, igual, con metas, estrategias, Bien, que llevaban hasta un 2045, lo cual también se perdió. muy bien. El otro tema que tiene que ver, la otra pregunta que tiene que ver con la economía y que ha generado mucho interés entre los trabajadores, es la reforma que plantea reducir la jornada laboral y aumentar el aguinaldo al sector trabajadores en las empresas. La pregunta es a cada uno de los candidatos, y vamos a cambiar el orden para que todos tengan oportunidad de abrir y cerrar, si están a favor o en contra de estas iniciativas, de estas propuestas que ya hemos escuchado la posición del sector empresarial en el sentido de apoyar a los trabajadores, pero también que no le carguen tanto la mano a las empresas. Vamos a ver qué opinan ya en lo personal las candidatas y candidatos que están aquí en la mesa en este debate. ¿Están a favor o en contra de esta reforma para reducir la jornada laboral y aumentar el aguinaldo a los trabajadores? ¿Y por qué? Iniciamos contigo, Jesús Valdés, de Partido Verde. Estamos a favor de la reforma laboral para reducir de 48 horas a 40 las horas de trabajo semanalmente, o mejor dicho, 5 días a la semana, y con ello garantizar al menos 2 días de descanso para los trabajadores. La considero correcta y, por lo que sé, también todos los partidos estuvieron de acuerdo. Ya hay mucha tecnología y con ello se permite aumentar la productividad y, por supuesto, reducir las horas laborales, aclarando que para ello exista un consenso entre los patrones y sus trabajadores para que esta disposición no sea impositiva y que la parte empresarial esté de acuerdo llevarla a cabo, y creo que sería muy buena opción realizarse gradualmente y sobre todo por sectores. El aumento del aguinaldo es esencial porque garantiza la cantidad de dinero otorgada como un aguinaldo que sea justo y suficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores y sus familias. Una vez que la familia trabajadora gana muy poco, realmente el aguinaldo viene y satisface una gran necesidad. Así que para mí es correcto que se apruebe la iniciativa de incrementar de 15 a 30 días de pago equivalente a esta prestación de aguinaldo. Concluyo, la reducción de jornada laboral creará un balance en el trabajo y la vida personal, y creo tendrá un gran impacto positivo en la vida familiar, ya que los padres podrán involucrarse más en el hacer hogar, en el estudio de sus hijos, en la convivencia familiar, inclusive en el deporte y los beneficios que también existen para las empresas, ya que aplicada correctamente le permitirá al sector patronal contar con trabajadores más productivos y comprometidos, sin riesgos laborales, mejoras en la salud y reducción de estrés. Bien, ahí tenemos a Jesús Valdés. Vamos con Jesús Estrada Ferreiro. Yo creo que todos van a decir que están a favor de estas propuestas porque sus partidos políticos, como decía Jesús Valdés, ya también se manifestaron a favor. Pero
cada uno tiene su opinión, por eso preguntamos esto que los ciudadanos han estado comentando mucho en los últimos días. ¿A favor o en contra de esta reforma que plantea reducir la jornada laboral y aumentar el aguinaldo? Jesús Estrada, 2 minutos. Mira, Víctor, yo creo que la mayor deseo de las personas, del pueblo, de todo el mundo, no importa la clase social que pertenezca a la élite incluso, es que haya bienestar. Y el bienestar se logra dando a cada quien lo que le corresponde en forma justa y correcta. Si el aguinaldo no es suficiente, mediante un estudio que se hizo, se haga o se tenga que hacer, hay que determinarlo, tomando en cuenta a las partes involucradas siempre. En el tema de la jornada laboral, tiene un propósito fundamental, mayor convivencia familiar. Entonces, ¿qué hay que hacer para lograr eso? ¿Por automático? ¿Por ley? No es por un aumento o disminución de jornada laboral. Necesitamos concientizar a las personas involucradas para que cumplan con el propósito que el beneficio le llegue realmente a la familia, no al papá o a la mamá que van a dejar trabajar unas horas para ganar lo mismo o ganar más. Entonces, ¿qué hay que hacer? En la legislación precisamente hay que establecer las condiciones para esa reducción de jornada laboral. ¿Para qué le van a dar 40 horas a un trabajador si se la fraccionan en 10 un día, 5 otra, 4 otra y 8 en otra? Todo eso hay que reglamentarlo, no es cuestión nomás de decir 40 horas, 40 para qué, en qué forma, en qué condiciones. Hay muchas cosas importantes que hay que legislar. Yo creo que esto requiere un estudio profundo y que se discuta realmente, y no porque el partido nos diga por qué votar. Creo que hay un error en ese aspecto. Es un vicio de fondo añejo. Necesitamos cambiar. Los legisladores tenemos que tener autonomía, de acuerdo a nuestros conocimientos, nuestra capacidad para decidir si votamos a favor o en contra de una propuesta que mande incluso el presidente de la República. Entonces no podemos someternos al capricho o a la idea de un grupo de personas que son los consejeros o los que elaboran los proyectos para aprobarlas, porque es el partido fulano. Yo creo que es muy importante que analicemos esto. Los senadores y diputados federales o locales tenemos autonomía para legislar. Bien. Fernanda Rivera, en este sentido, ¿cuál es tu posición? Fíjate que primero que nada yo creo que se tiene que consultar al Consejo Patronal de México, que sabemos la Coparmex. Aquí hay una parte central del problema que es un concepto que no se menciona y que se llama productividad. Este es el planteamiento que nosotros tenemos. Los horarios de trabajo no muestran necesariamente que en cuanto más extensos son, más se pueda producir. No importa que el trabajador permanezca mucho tiempo en su centro de trabajo, si su productividad es baja, y es un caso de los que tenemos en México, la verdad que a veces entre más trabajan, menos ganan, menos les rinde el dinero, entonces realmente eso es lo que tenemos que plantear, lo que viene siendo la productividad. Necesitamos tener muchísimos resultados de una economía alternamente productiva y no hay factores estimulantes en ese sentido y también lo sabemos. De hecho, se desalienta en la competencia y el emprendedurismo, que se cancelaron 100% los apoyos a las pymes y que en ese orden de tramitación, en ese gran recorrido de la tramitación, también se crean nuevas empresas y crean empleos, pero el gobierno no es el responsable de crear esos empleos, al contrario, es responsable de promover la inversión y eso desalienta a veces a lo que son quien trae la economía, luego amenazan a los trabajadores, no invierten, bueno. El mejoramiento de los trabajadores no es una propuesta 100% de los mexicanos, yo creo que eso está muy claro, es una respuesta que el gobierno promueve porque en una de las cláusulas del tratado, el mejoramiento de los trabajadores, y hay una presión desde el exterior que eso sucede. Por mi parte, el apoyo, lo quiero dejar muy claro, de que se trata es a los trabajadores, pero siempre poniendo en alto lo que es la productividad y el mejoramiento real de los trabajadores sin afectar la inversión. ¿Pero estás a favor o en contra? Estamos a favor. De sí. la reforma. Así es. Eso es. Paloma Sánchez, PRI, PAN, PRD. Bueno, yo sí estoy a favor, estoy de acuerdo. De hecho, como diputada federal me quedé esperando que pasaran la iniciativa. Ya tenía los acuerdos, pues se supone que de todos los partidos, incluso de los de oposición, que a los que podíamos decirle que no a algo a Morena. Y nunca la pasaron. Entonces, Morena y sus empleados como el Verde y el PT, pues siempre se quedan los discursos, ¿no? Presentan iniciativas que realmente en los hechos pues ya nunca pasan. ¿Qué propongo también? Que es importante los generadores de empleos tomarlos en cuenta y ellos necesitan incentivos.
Qué bueno que se puedan reducir las horas laborales, qué bueno que van a aumentar los aguinaldos, pero necesitamos darles a las empresas estos incentivos para que también no tengan un efecto. Al final ellos son los que generan los empleos. Hemos tenido la oportunidad de estar hablando con la intercamaral, cámaras, y ellas dicen, toman decisiones o proponen cosas que a lo mejor nosotros no estamos ni enterados y que quisiéramos comentarlos. Como senadora propongo eso, esta comunicación directa con ellos, cuando se vengan este tipo de iniciativas, poderlas comunicar, platicar y decirnos cómo podemos mejorarla, ¿no? Entre otras propuestas tengo proteger los derechos laborales ganados, impulsar los necesarios para cuidar un empleo digno, dar incentivos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas, promover la atracción de inversiones para generar empleos de calidad, impulsar la diversificación de la oferta educativa para tener mano de obra calificada y generar estas mesas de diálogos. Al final, en este momento, lo dicen que en Sinaloa vamos de maravilla, pero según datos del IMSS, Sinaloa tiene el peor salario promedio a nivel nacional, con 412 pesos por día. En Sinaloa solo entre febrero y marzo de este año se perdieron 8,317 empleos. Bien, ahí tenemos, cierra la ronda en este tema de la economía. Vamos al tema de la seguridad y en esta ronda abriremos con el candidato del Partido del Trabajo, Jesús Estrada Ferreiro. La pregunta es de base, es la misma. ¿Cuál es su diagnóstico de la seguridad en Sinaloa, de manera personal o como partido? ¿Cómo vamos en materia de seguridad en Sinaloa? ¿Y cuál es su propuesta en esta materia? Jesús Estrada, 2 minutos. Bueno, inicio diciendo que la seguridad en Sinaloa pues no existe, definitivamente. Y eso no es una cuestión de mecanismos o proyectos o programas. Es falta de un buen gobernador. No tenemos un gobernador que se preocupe por nuestra seguridad. Le dicen que desaparecieron 8 personas, 20 personas. Son cosas que pasan. Le dicen que hay un problema de un acosador sexual, un violentador, un delincuente. Y dice, bueno, pero es acosador pero sexual. O sea, no es más. Entonces todo eso genera inseguridad en la gente. Genera incertidumbre, genera falta de gobernabilidad, falta de carácter para gobernar. Pero esto va de la mano siempre, la seguridad pública va de la mano con el sistema de justicia. Y el sistema de justicia en Sinaloa está podrido completamente. Iniciando por Insulza Cázares, que es el que maneja todavía el sistema de juzgados en todo el estado de Sinaloa. Y que tiene una gran influencia sobre ellos. Y que el gobernador es pariente de él. O sea, ¿cómo podemos tener seguridad si el sistema de justicia está podrido y no atiende las demandas de las personas? ¿De qué sirve que le denuncie yo ante la policía o ante el Ministerio Público o la Fiscalía un delito o un hecho delictuoso si no van a actuar? Y no hay un juez de control, un juez del Poder Judicial que lo obligue. Y los jueces de amparo, para otorgar un amparo, para que puedan actuar, obligarlos a que procedan, pues requieren un procedimiento tedioso, que le da flojera a la gente inclusive hacerlo. Hay una frustración enorme en la gente por la cuestión de seguridad. No atienden las denuncias y las quejas de las personas. Este tema es muy profundo, como todos los que están planteados aquí, y en 2 minutos no podemos diagnosticarlo, opinar y dar soluciones. Yo quiero que la gente entienda también que no es cuestión de falta de conocimientos. ¿Para qué dar estadísticas? ¿Para qué dar datos duros si la gente no los conoce? Porque además, aunque existan, alguien va a decir, yo tengo otros datos, ¿verdad? Bien. Entonces así no podemos avanzar. Muy bien. Vamos con Fernanda Rivera, precisamente sobre este mismo asunto. ¿Cuál es, en tu opinión personal, el diagnóstico de la seguridad en Sinaloa y qué propones para atenderlo? Fíjate que ahí, Víctor, como dicen, lo que se ve no se pregunta. Definitivamente vivimos un tema de inseguridad. Todos los sinaloenses estamos atravesando por la peor crisis de inseguridad en todo el país. Obviamente estamos en una urgencia en lo inmediato. Como lo decía Estrada Ferreiro, pues no nos sentimos protegidos por nuestras corporaciones. Yo creo que necesitamos mejores policías, mejor capacitados, mejores incentivos. A ver, desde apoyarlos desde en casa, desde con los hijos para crear mejores ciudadanos. Los policías también tienen que ser mejores ciudadanos y en ese sentido empezar a crear como esa paz que tenemos que crear todos los sinaloenses y los mexicanos, precisamente para eso. Mira, desaparecieron pues lo que fue el Fortaseg, han desaparecido en muchos temas de seguridad,
cosas que sí daban resultados. Nada más mencionarles que los policías son los mejores respondientes, por eso en mi opinión que se deben de crear mejores corporaciones. Debemos de hacer una mejor infraestructura en el tema de seguridad. Debemos de tener ese acercamiento policías con ciudadanos en donde desde la niñez no crean que son malos, desde la niñez crean que sean los que los están protegiendo. Yo quiero salir a la calle como mujer y sentirme protegida. Yo quiero que mis hijos se sientan protegidos. Yo creo que si van a una fiesta, de igual manera regresen a casa. Y hemos visto que estamos viendo en un tema de inseguridad, la verdad que muy, muy fuerte. Necesitamos trabajar desde el Senado para darles esas mejores prestaciones, para darles esas certidumbres a esas familias de policías. Yo nomás quiero preguntarles, si yo me siento insegura al salir de casa, pues no quiero saber cómo se sienten ellos. De verdad que es una crisis de inseguridad grave, fuerte, y desde el Senado vamos a impulsar definitivamente en esa infraestructura y en esa capacitación, pero una capacitación desde el hogar, una capacitación desde crear, como lo decía anteriormente, la paz desde esas casas. Bien, exactos en los tiempos, todos, sí. Paloma Sánchez, tu diagnóstico y tu propuesta en materia de seguridad, por favor, 2 minutos. Bueno, primero decir que la violencia en Sinaloa pues está imparable. Solo hoy todavía siguen sin regresar nuestros amigos Luis Alonso García y Juan Francisco Cerón, secretario de Organización del Paz, y pareciera que en este estado no pasa nada. Al contrario, tenemos a un gobernador que dice que pues todo es normal. No podemos normalizar nunca la violencia. Como datos exactos, solo el año pasado crecimos un 13%, 566 homicidios, 687 casas robadas, 1,855 negocios asaltados, 765 asaltos violentos el año pasado, 3,756 vehículos robados, más de 3,000 personas desplazadas en el estado por la violencia, más de 5,000 personas desaparecidas. En el 2024, 128 homicidios, 6 vehículos robados todos los días, 461 negocios asaltados, 150 robos con violencia, 150 casas robadas. Por eso propongo que se deje de abrazar a los delincuentes, que se fortalezcan las policías locales, que apoyemos con becas para sus hijos, créditos para viviendas, seguros de gastos médicos y de vida, que recuperemos los fondos para que se apoye con más tecnología a la policía. Los últimos años en el presupuesto desde la Cámara de Diputados no se ha podido aumentar un solo peso. Mantener el carácter civil a la Guardia Nacional, desarrollar más estrategias de prevención. Siempre le ha apostado a la prevención. Necesitamos recuperar los apoyos al deporte, a la educación y la cultura. Mientras exista la pobreza, va a seguir existiendo la inseguridad. Y perdón que lo diga, pero candidato del PT, ¿cómo puede hablar del gobernador si usted está con ellos? Hay que ser congruentes. A ver, por alusiones personales, 30 segundos. Creo que es una acusación falsa y temeraria la que está dando Paloma. Jamás he estado con el gobernador, es un delincuente él, para mí es un delincuente y tengo pruebas de ello. Y jamás voy a tolerar del partido que sea, ni de su partido, ni del mío, ni de otro, una injusticia. Siempre voy a protestar por ello y siempre lo he hecho en toda mi vida. No voy nada más. Tiene derecho a contrarréplica, 30 segundos. Por favor. No es injusticia. Y le voy a decir algo. Lo puedo entender porque usted ha sido un perseguido político. Yo sé lo que es una persecución política, pero por lo tanto le quita todo el crédito al momento de aliarse con ellos. Bien, volvemos al tema y concluimos la ronda de seguridad. Diagnóstico y propuesta en materia de seguridad, Jesús Valdés. Como candidato al Senado de la República, más allá de las estadísticas, deseo plasmar mi posición en torno al fenómeno de la delincuencia en Sinaloa y en el país, la cual considero que a pesar de los esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno y de las múltiples organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organismos internacionales, se ha venido incrementando. La inseguridad es el resultado de múltiples factores como lo son la pobreza, marginación, la violencia intrafamiliar, la presencia de armas, el consumo de drogas, formación y presencia de pandillas juveniles, poca presencia de autoridad, falta de programas preventivos, entre otros. Y desde el Senado me comprometo a gestionar recursos suficientes y plantear su aplicación para equiparar y sobre todo reforzar las estrategias nacionales en el combate a la inseguridad. De la misma forma, habremos de dotar de mayores recursos técnicos y económicos a las fiscalías de los estados, con el fin de combatir fehacientemente los delitos del fuero común y el alto impacto social.
propondré ante la bancada del Partido Verde en el Senado que trabajemos estrechamente con el gobierno federal y con todo el equipo de seguridad pública en labores de coordinación con todos los estados y municipios del país. Por supuesto que será mi prioridad el velar porque todas las estrategias y programas se apliquen con éxito en beneficio de la seguridad de todas y de todos los sinaloenses. Cuando fui presidente municipal de Culiacán, con gran éxito, puse en marcha el programa Paz Activa, por medio del cual logramos eficientar la prevención del delito con una estrecha coordinación entre todas las dependencias encargadas de velar por la seguridad, pero con la variante de la participación ciudadana, siempre organizados en todo el territorio, en todo el municipio, por lo que me comprometo a elevar iniciativa de ley para que este programa se replique en todo el estado de Sinaloa y en toda la nación. Me comprometo también a legislar para que en Sinaloa y el resto del país la prevención de los delitos sea la principal premisa de los 3 órdenes de gobierno. Muy bien, hay una pregunta que nos han planteado las personas que participaron en los sondeos que hicimos y tiene que ver con algo que ocurre en la realidad. De acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa no está ya entre los estados con mayor incidencia en homicidios. Hay algunos delitos que han bajado su incidencia, pero hay otros que se han incrementado. En el caso de la violencia familiar o violencia contra las mujeres, los reportes llegan a diario en las alertas del 911. Por eso vamos a plantear aquí a los participantes en este debate esa pregunta que nos están haciendo con frecuencia los ciudadanos, las radioescuchas. ¿Qué proponen en materia de seguridad? ¿Qué proponen para abatir la violencia contra las mujeres o la violencia familiar? Iniciamos contigo, Fernanda Rivera, de Movimiento Ciudadano. Fíjate que sabemos que es un tema muy delicado para Sinaloa y de acuerdo con los datos de la Fiscalía del Estado se agrava, no disminuye, ¿no? En el 2019 nada más prácticamente se duplicó lo que fue la violencia familiar, 3.337 delitos. Esos se registraron prácticamente. Y al contrario, se duplicó en el 2023, más o menos 6,000 delitos. La mayoría fueron obviamente pues en contra de las mujeres. Las denuncias por violación de igual manera se incrementaron de 210 en el 2019 a 364 en 2023. Lo que indica en una encuesta nacional la victimización y la percepción sobre la seguridad pública en el 2023 determinó que el 92.4% de los delitos ni siquiera se denuncian. El 96% son feminicidios, el 91.4% violaciones y el 91% quedan en la impunidad. ¿Te imaginas? ¿Qué le podemos brindar al estado de Sinaloa en el tema de las mujeres? Mira, los derechos de las mujeres, que es una parte del movimiento ciudadano que la quiere plasmar y que así ha venido haciendo, obviamente es continuar con las agendas de igualdad salarial, eliminación a los impuestos sexistas, una justicia laboral, una erradicación del acoso y la violencia laborales. Es decir, ¿cómo es posible que en una fórmula al Senado vaya una persona que tiene una denuncia por acoso? Es impresentable la persona que ahorita, de hecho, no está ni siquiera aquí, no viene ni siquiera a dar la cara. No está convocado, ¿eh? De verdad, pues lo deberían de convocar, pero en otro lado. Obviamente que tenemos que garantizar la paridad en los puestos de alto mando y de primer nivel de la administración pública y promover real que las mujeres y los órganos de diagnóstico del sector privado. Las mujeres necesitan certidumbre, las mujeres necesitan sentirse protegidas por las familias. Bien, ahí tenemos. Paloma Sánchez, ¿qué propones para abatir la violencia contra las mujeres, la violencia familiar? Bueno, primero decir que por favor dejen de hacer candidatos acosadores. Segundo, dejar de minimizar a las víctimas y no cuestionarlas. Ahorita muchas mujeres nos están escuchando y decirles que no están solas, que aunque vean a un gobernador que premia con candidaturas acosadores, tenemos que seguir alzando la voz. Decirle a la jueza que en estos momentos la han dejado sola y nadie la apoya, decirle que yo sí le creo y que no vamos a permitir que un acosador sea senador. En Sinaloa hay 25 mujeres víctimas de violencia todos los días.
menos una de violación y una mujer desaparece. 8 de cada 10 mujeres en Sinaloa viven con violencia familiar. Más de 5,000 mujeres en Sinaloa sufren de violencia económica. Lo más importante para detener la violencia que viven las mujeres, siempre he creído que es el empoderamiento. Trabajar en el empoderamiento de las mujeres. Por eso, como senadora, propongo y seguir impulsando la ley Rebeca que propuse como diputada para garantizar que las víctimas de violencia tengan derecho a pedir permiso en sus trabajos con goce de sueldo para ingresar a los refugios. Hay que recuperar las estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, apoyo a madres trabajadores, madres solteras y a los refugios. Atención psicológica a las madres buscadoras durante sus jornadas de búsqueda. Hay que seguir trabajando en la prevención de la violencia digital y del ciberacoso. Propongo eliminar el ICR en los 2 primeros años de los proyectos de mujeres emprendedoras. Y por último, voy a impulsar la creación de un programa de apoyos económicos a las víctimas de violencia. Y decirles una vez más que no pueden estar buscando impunidad a un acosador. Ahí estamos con los tiempos. Jesús Valdés, la misma pregunta. Propuestas para abatir la violencia contra las mujeres y la violencia familiar. En seguridad y justicia para la mujer, entre otras acciones, promoveré para que desde la bancada del Partido Verde instauremos un sistema de justicia equitativa y eficiente mediante la creación de la Fiscalía de la Mujer. Misma fiscalía que estará integrada por mujeres que cuenten con especialización e impartición de justicia con perspectiva de género. Se impulsará también la implementación de políticas integrales de prevención del delito en mujeres, abordando las causas estructurales de la violencia y la delincuencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Encaminaremos el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad a través de la mejora de su equipamiento, tecnología y los recursos humanos, permitiendo una actuación más efectiva en la prevención y combate de delito contra las mujeres. En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, Nubia Ramos y un servidor buscaremos garantizar el acceso al ejercicio de derechos a las mujeres desplazadas por la violencia, mediante la creación de políticas públicas que garanticen tanto su propia seguridad como el cuidado de sus hijos. Desde el Senado, habremos de legislar para elaborar más y mejores programas de capacitación dirigidos a las fuerzas de seguridad y al personal del sistema judicial, con el objetivo de sensibilizar y concientizar sobre la perspectiva de género y la problemática de violencia contra las mujeres. Estos programas de capacitación incluirán temas como la identificación de situaciones de riesgo, la atención adecuada a las víctimas y el manejo de casos de violencia de género. Además, desde el Senado buscaremos promover que las mujeres y hombres que ejerzan el mismo puesto laboral accedan a una misma remuneración, con el fin de erradicar la desigualdad por razón de género en el ámbito laboral y, sobre todo, se incluirán todas las mujeres en el Programa Federal de Adultos Mayores a las mujeres que cumplan 61 años en adelante. Bien, gracias, Jesús Valdés. Jesús Estrada Ferreiro, su propuesta para abatir la violencia contra las mujeres, la violencia familiar. 2 minutos. Pues la primera de todas estas es la conciencia. Necesitamos que la autoridad, no nomás las leyes, la autoridad también, ponga el ejemplo y actúe con justicia, en forma correcta. No proteja delincuentes, acosadores sexuales, no proteja delincuentes funcionarios, no cree instituciones o dependencias como el CEMujer, por ejemplo, secretario de Mujer, y ponga una señora Tere Guerra para que sea la titular y se convierte en cómplice de un Juan de Dios Gámez Mendívil, acosador sexual, o no sé qué más cosas tenga en la Fiscalía de la República, de un cuate que Gallardo Beltrán, algo se apellida, que para protegerlo de ese delito lo hicieron magistrado del Tribunal Administrativo aquí en Sinaloa, que era parte de la gavilla un tal Toñito, el Todas Mías le decían, involucró también todo esto. Entonces el gobernador está protegiendo a este tipo de personas y hoy lo hacen candidatos, incluyendo a Juan Diego Gámez Mendívil para presidente municipal, que es su ahijado, a Insulza Cázares, que es su primo, y a la Tere Guerra, que es la mujer, y está involucrada como cómplice prácticamente, como encubridora, a Imelda Castro, que lleva de compañero de fórmula a Insulza Cázares
pues se convierte también en una cómplice de todo esto, porque jamás lo ha denunciado, jamás ha dicho quién es, o se ha opuesto a que la acompañe, o que sea su fórmula. Entonces, hay mucha incongruencia en esto. ¿Qué hay que hacer? Apoyar a las mujeres. ¿En qué forma? Conforme a la Constitución, el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Y todo el mundo, hombre o mujer, que sea afectado por un delito, por un acoso, por lo que sea, debe ser atendido. No debe haber elitismo, no debe haber discriminación alguna. Bien, muy bien. Vamos a la quinta ronda y es el tema de la salud. También lo consideran los sinaloenses uno de los más importantes que hay que atender. Aquí lo mismo, la misma dinámica, y vamos a iniciar con Paloma Sánchez. ¿Cuál sería tu diagnóstico, Paloma, de los servicios de salud en Sinaloa? Y digamos, ¿cómo andamos en la atención en clínicas, hospitales, centros de salud, tema de medicamentos? ¿Y cuál es tu propuesta en esta materia, en materia de salud? 2 minutos. Bueno, como diagnóstico, este sexenio ha sido el más desastroso para las y los mexicanos. Morena dejó sin atención médica a 30 millones de mexicanos. La pandemia dejó a más de 600,000 muertos y se dejaron de surtir hasta 24 millones de recetas por falta de medicamentos. Y un fracaso más, la megafarmacia, que ni tan mega, porque solo ha surtido 67 recetas en todo el país. O sea, el 0.04% de todos los medicamentos que necesita este país. En Sinaloa, la mitad de la población no cuenta con seguro social ni atención médica plena. Niñas y niños y adultos mueren porque no pueden pagar una operación en la que antes, con el Seguro Popular, sí tenían derecho. En Sinaloa se dieron el lujo de tirar medicamentos para el cáncer porque se les echaron a perder. 30 millones de pesos se fueron a la basura por la incompetencia de las autoridades de Morena. Hay manifestaciones para exigir medicamentos para la artritis porque no han surtido las recetas, mientras las y los sinaloenses viven con dolor. El personal médico de Sinaloa reclama que se le reconozca su trabajo y un aumento salarial, pero solo reciben indiferencia del gobierno. La falta de vacunas para niñas y niños que ya provocaron un brote histórico de sarampión. Hoy, para un sinaloense enfermarse significa luchar entre la vida y la muerte. Por eso propongo que la Ley General de Salud garantice que existe un médico familiar que atienda a 30 familias por colonia. Esta atención será preventiva, podrá detectar a tiempo los procedimientos que provocan la mayoría de las muertes, enfermedades de corazón y diabetes. Fortalecer el acceso a la medicina preventiva para atender las causas de enfermedades crónicas, impulsar las planeaciones de compras de medicamentos con transparencia y con el costo que cubra el precio de distribución. Bien, exactamente en los tiempos. Jesús Valdés. La salud es una condición fundamental para el desarrollo en la vida y de los seres humanos. Es también un estado de equilibrio y armonía funcional, vital y de normal funcionamiento de un organismo en el estado completo, bienestar físico, mental y social que lleve a cabo. Es imperante que las políticas públicas se apliquen de manera adecuada. Por tal motivo, propongo lo siguiente. Apoyaremos la creación de universidades de salud como instituciones de formación profesional para la ampliación del matriculado y hacer más eficientes los servicios de salud. La inclusión en las escuelas de medicina y enfermería para la preparación de estudiantes en el tratamiento de enfermedades pandémicas. Vamos a fomentar la producción de los medicamentos básicos dentro del país para que se garantice el abastecimiento e implementaremos caravanas de salud que brinden atención médica en zonas rurales, así como en zonas urbanas, donde el acceso de atención médica es ilimitado. De la misma forma, desde el Senado de la República, legislaremos para que siempre haya atención médica para los niños, desde su nacimiento como derecho universal. Vamos a promover las adecuaciones en leyes necesarias para que en el Estado mexicano gradualmente integre el sistema de salud a todos los centros de rehabilitación de adicciones en todas las comunidades rurales y en las colonias populares de todo el país. Es compromiso de nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ampliar infraestructura y equipamiento al IMSS Bienestar, construir en Sinaloa nuevos hospitales de atención pública y mejorar la infraestructura y servicios de los que están en operación, así como el equipamiento adecuado de algunos hospitales. Contribuiremos en la implementación de un Plan Nacional de Salud Mental que incluya programas de concientización en las enfermedades mentales de la población y promoveremos la construcción de centros de atención mental accesible en todo el país.
Bien, muchas gracias, Jesús Valdés. Jesús Estrada, su diagnóstico de los servicios de salud de Sinaloa y su propuesta. 2 minutos. Bueno, en nuestras propuestas, que mucha gente en el estado de Sinaloa las conoce ya, incluimos la protección total a los derechos humanos. Y la salud es un derecho humano contemplado en el artículo 4 constitucional. En ese sentido, creemos que aunque la salud sea gratuita, los servicios de salud, para personas no afiliadas al IMSS o ISSSTE, ¿de qué nos sirve la gratuidad si no hay medicamentos para la cobertura de todas las enfermedades? Si está desapareciendo esa cobertura, vamos a llegar al límite de que no hay medicamentos para el cáncer, para la hipertensión arterial, para la diabetes, las hemodiálisis se van a limitar. Entonces, eso va a generar muchas muertes en el país. ¿Qué se requiere? Pues tener conciencia es lo que siempre he dicho. Y como legislador no prometer nada más. Hay que ir a hacerlo. Hay que exigir que se haga. Como ciudadanos, como medios de comunicación inclusive. No encubrir a nadie. Tratar de que los medios sirvan para poder lograr que los gobiernos estatales, municipales o federales cumplan con su deber. Denunciar y hacerles del concepto del pueblo en general lo que está pasando en nuestro país. Como seres humanos, como padres de familia, no importa qué puesto ocupemos, nos debemos preocupar por los problemas diarios, por los problemas cotidianos del Estado mexicano. Y desde ese punto de vista necesitamos actuar. Fernanda Rivera, en materia de salud, ¿cómo vamos? Fíjate que, como hemos visto, ¿no? En tema de salud estamos mal, pero muy mal. Yo creo que no se trata de destruir, porque cuando no les importa, vemos que eso les sale sobrando. Pero bueno, la salud no se atiende con ningún decreto, Víctor. Decirles a los sinaloenses que teníamos un sistema de salud, que era el salud popular, que todos conocíamos, y que se argumentó falsamente que era un sistema corrupto. Y lo digo falsamente porque en 5 años, bueno, pues a nadie han detenido. Yo no sé si hubo arreglos o, bueno, en fin. Porque destruyeron lo que ya había, y a 5 años, lo vuelvo a decir, es hora que no arman un sistema de salud y ni siquiera inferior al seguro popular. O sea, es decir, no hay nada, no existe nada, la verdad que es muy lamentable. Se gastaron los 2 millones en el INSABI, según esto, como un sistema de Dinamarca, que yo creo que ni Dinamarca conocen, pero bueno. Ahora inventaron la megafarmacia, ¿sí? Es un elefante blanco que solo tiene medicinas, no sé, yo creo que deberían ir a otras farmacias que a lo mejor les puede salir hasta más barato, ¿no? Porque inventaron, de nuevo, como siempre, inspirándose en el viejísimo IMSS, Coplamar. Vamos para atrás, definitivamente, como los cangrejos. Yo creo que la salud no se regatea, yo creo que es un derecho que los sinaloenses y los mexicanos tenemos. Y sencillamente, con ver las colas y colas en semanas, la gente era atendida en semanas, ahora es atendida en meses. Pero bueno, desde que salió el gobernador anterior, sabemos que se tenía ese apartado, ese dinero, porque propusieron esa operación en hospitales generales en Culiacán, Mazatlán, el pediátrico, en una clínica, por cierto, en el Carrizo, y ya no sabemos qué pasó con el dinero. Hoy por hoy no hay ningún recurso, se lo gastó quién sabe quién. En el tema federal vimos las muertes en COVID, que fueron muy lamentables. Ahí me faltaron mis propuestas. Voy a aprovechar. El tiempo nos gana. Bien, estamos en la última ronda y aquí nos da perfectamente el tiempo para escuchar un mensaje final de las candidatas y los candidatos de la primera fórmula al Senado de la República. Es a quienes convocamos. Ustedes están viendo aquí, con excepción de Imelda Castro, que declinó su participación, están aquí los integrantes, los candidatos de la primera fórmula al Senado. El mensaje final, 1 minuto 30 segundos. ¿Qué les dirías si aquí, como mensaje final, por qué tendrían que votar por ti, Paloma Sánchez? Iniciamos contigo, candidata de PRI, PAN, PRD. ¿Por qué tendrían que votar por ti los ciudadanos? Primero, porque vamos a una elección histórica este 2 de junio. Elegimos entre la democracia o el autoritarismo. Los malos gobiernos de Morena ya demostraron su incapacidad. No disminuyó la corrupción, aumentó. No redujeron la violencia, la dejaron peor.
No mejoraron el sistema de salud, lo destruyeron. Robaron, mintieron y traicionaron al pueblo. Ellos tienen el Sinaloa abandonado. La continuidad que ellos ofrecen significa destrucción y mediocridad. Hoy en Sinaloa hay más desaparecidos, más homicidios, más gente sin acceso a la salud, más mujeres víctimas de violencia, más sectores productivos abandonados. En este debate se demuestra que hay dos proyectos: Morena y sus empleados. Morena, que una vez más demuestra que no le importan los debates, que no le interesa porque no tiene propuesta y no quiere dar la cara a los sinaloenses. Y del otro lado estamos los capaces, los buenos, los honestos, porque eso soy, una mujer capaz, honesta y trabajadora, que lo único que quiero es hacer cosas buenas por Sinaloa. Vamos a recuperar lo que nos han quitado. No tengan miedo. No hay lucha más grande que la que se hace por combatir las injusticias. No dejen que la soberbia gane. Defendamos la democracia y los contrapesos. Mientras todos ellos mienten, yo sí les voy a decir la verdad. Este 2 de junio, vota PRI, vota PAN, vota PRD, vota por Paloma. Ahí tenemos. Jesús Valdés, tu mensaje final, ¿qué les dirías a los sinaloenses? ¿Por qué tendrían que votar por ti? Agradezco a Línea Directa la invitación a este importante ejercicio democrático a nombre del Partido Verde Ecologista de México. Durante este debate hemos abordado los desafíos que enfrenta Sinaloa y las soluciones que propongo. Como candidato al Senado, mi compromiso es trabajar incansablemente para representar sus intereses y luchar por un futuro más próspero y equitativo para todos. Por ello, apoyaremos las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum, como es la construcción de la carretera Choix-Cuauhtémoc-Chihuahua, el proyecto del tren turístico Nayarit-Sinaloa hasta la frontera de Nogales, así como la construcción de 1 millón de viviendas para los jóvenes y sobre todo para las jefas de familia. Nubia Ramos y su servidor reiteramos el compromiso con transporte gratuito para todos los estudiantes con un subsidio para los transportistas. Vamos a promover que la energía eléctrica sea gratuita para los adultos mayores, poniéndoles paneles solares en sus techos. Y sobre todo, vamos a trabajar en equipo, todos juntos. Por eso los invito a sumarse a nuestro proyecto verde y a seguir construyendo las mejores propuestas, registrándose en nuestra red de apoyo digital www.sinaloaverde.com/Chuy. Al unirse a esta red, podrán mantenerse informados sobre nuestras propuestas, participar en foros digitales y contribuir con sus ideas para fortalecer este proyecto que es para ustedes. Bien. Juntos construiremos un Sinaloa donde el progreso económico vaya de la mano de la preservación de nuestros recursos naturales. No, ya, Chuy. Vota Chuy Valdés. No, ya. Tiempos. Bueno. Jesús Estrada Ferreiro, mensaje final. ¿Por qué tendrían que votar por usted en la próxima elección y no por sus compañeras y compañeros aquí? Pues porque la gente me conoce y sabe quién soy yo. Y sabe también quién son mis contrincantes o mis adversarios. Algunos ni los conocen, pero a mí sí me conocen. Y desde que fui su procurador de justicia, agente del Ministerio Público, candidato a gobernador del estado, candidato a diputado federal plurinominal, candidato a presidente municipal 2 veces y 2 veces electo y reelecto, aunque fui destituido por perversidad del gobernador del estado y por persecución política, jamás me pueden acusar, jamás, con justa razón y con pruebas, de algún delito cometido, de alguna falta. Jamás me coludí con narcotraficantes, con delincuentes, ni con políticos corruptos. Por eso he tenido problemas con ellos. Pero aquí estoy como candidato de nuevo y la gente me conoce y la gente se lo puede decir en la calle porque van a votar por mí y por Yolanda de la Cruz, que es una excelente compañera en la fórmula para el Senado por el PT. Muy bien, muchas gracias. Fernanda Rivera, ¿cuál sería tu mensaje final? Gracias, no creo que se me acabe el tiempo. Mira, nada más proponer dar a conocer la propuesta de nuestro candidato Jorge Álvarez Maínez, nuestro candidato, y es proponer la atención garantizada universal para niños y niñas con cáncer, el cual también se lo llevaron. Mira, voy a aprovechar también que desde aquí le voy a hacer un reto a la senadora, porque todavía es senadora que quiere ser 12 años senadora, Imelda, para que promueva la cancelación del acuerdo comercial con Ecuador. Ha sido un decreto que se firmó ahí en el acuerdo donde ella promovió perjudicar a los acuacultores, a los pescadores y a los camaroneros. De aquí lo voy a hacer, lo voy a lanzar de una vez y para que el Chuy le lleve el recado, porque como son de los mismos, pues que me haga el favorcito también. Entonces, decirles que el Movimiento Ciudadano
Somos una política de altura, somos una política comprometida, tenemos una plataforma joven y la mejor opción es votar por Movimiento Ciudadano, no por los corruptos y acosadores y además acusadores. Bien. Te mencionaron por ahora sí que por... ¿No? Ahí la dejamos. Dime que sí me recibes Claro. y vas a llevar el mensaje. Pues bueno, yo soy candidato del Verde Ecologista. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ay, Chuy, por Dios. Ay, Chuy, Yo por les Dios. quiero agradecer por cuestiones de los tiempos. Tenemos un corte del INE enseguida. Gracias, Fernanda Rivera, candidata al Movimiento Ciudadano. Gracias, Jesús Estrada Ferreira, Gracias a ti, candidato del Victoria Partido del Lidia, Trabajo. a Manuel. Gracias a Jesús Valdés. candidato Muchísimas del Partido gracias. Verde. Voten por el Verde. Y Paloma No. Sánchez, candidata de PRI, PAN, PRD. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias, Gracias. muchas por estar gracias. aquí. Y gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa.